Hola, ¿cómo estás? En este primer video comenzaremos a ver el tema de principio de devengado. Como es un tema bastante complejo y bastante largo con diferentes casos, he decidido dividirlo en 5 videos más cortos para que podamos analizar los casos en particular. Espero que te sirvan. En principio, vamos a ver la diferencia entre económico y financiero, entre un hecho económico y un hecho financiero, que es indispensable para poder trabajar con devengado. Y luego veremos ejemplos de la vida diaria en la que devengado nos pasa muy cerquita. Primero vamos a ver qué establece este principio. Dice que los efectos patrimoniales de las transacciones y otros hechos deben reconocerse en los periodos en que ocurren, con independencia del momento en el que se produjeren los ingresos y egresos de fondos relacionados. Esto, como verás, es muy técnico y es lo que sale de las resoluciones técnicas del Consejo de Profesionales de Ciencias Económicas, pero lo que vamos a tratar de hacer en estos videos es desmenuzar esta definición y tener conceptos más claros para poder entenderlo. Como dije hace un ratito, lo primero que tenemos que hacer es reconocer la diferencia entre lo que es un hecho económico y un hecho financiero. Un hecho económico siempre va a estar relacionado con la generación de resultados. Y cuando hablamos de resultados, recuerda que siempre estamos hablando de pérdidas o ganancias, resultados negativos y resultados positivos, egresos e ingresos. Todos esos son sinónimos de resultado. Cuando estamos hablando de un hecho financiero, estamos hablando con un hecho que se relaciona con el movimiento de dinero o su equivalente, o sea, con pagos o cobros. Cuando estamos hablando de un hecho económico, no necesariamente estamos hablando de un hecho financiero, y viceversa. Cuando hablamos de un hecho financiero, no necesariamente estamos hablando de un hecho económico. ¿Cómo es esto? Mira, una pregunta que te puedes estar haciendo en este momento, o que por ahí hasta este momento te significaban eh, cosas iguales, es, por ejemplo, esto. ¿Ganar es lo mismo que cobrar? Y yo te diría que la respuesta es que no. ¿Por qué? Porque nosotros podemos realizar una venta en cuenta corriente. Recordá que la venta en cuenta corriente es una venta a plazo. Vamos a poner el ejemplo a 60 días. Entonces, el hecho económico, la generación del resultado, va a estar dado en la cuenta ventas, que es una cuenta de resultado positivo, que como la hago hoy, la tengo que registrar hoy. Pero ¿qué pasa? El pago por parte de nuestro cliente o la cobranza que haremos nosotros, en realidad la haremos dentro de 60 días. Entonces, lo financiero no va a estar registrado en ese asiento. Si vos recordás, ese asiento puede ser más activo, deudores por venta, que es una cuenta que representa un derecho a cobrar, contraventas, resultado positivo, que es una cuenta que representa un justamente hecho económico, por ser un resultado positivo, una ganancia o un ingreso. Por lo tanto, ganar no es lo mismo que cobrar. Y perder es lo mismo que pagar, y yo te diría que tampoco. Porque, por ejemplo, podemos utilizar el servicio de luz durante el mes de enero. Entonces, el consumo de la luz del mes de enero va a ir generándonos la pérdida en el mes de enero. Pero ¿qué pasa? La factura nos viene a los primeros días de febrero para pagar 15, 20 de febrero. Entonces, ¿qué va a pasar acá? Yo pierdo en enero por el consumo de la luz que realicé en enero, pero el pago lo efectúo en febrero. Por lo tanto, perder no es lo mismo que pagar. ¿Y cobrar es lo mismo que ganar? Yo te diría que tampoco. Porque, por ejemplo, yo le puedo haber cobrado a un alumno o a un grupo de alumnos 2 clases particulares que les doy de contabilidad por adelantado. Hoy vienen y me dicen, mira, yo necesito 2 clases para la semana que viene. Entonces yo le digo, mira, yo para que vos no me dejes colgado, porque yo trabajo de esto,
lo que te voy a pedir es que me pagues esas 2 clases por anticipado. Así yo te reservo ese turno para vos. Entonces, ¿qué va a pasar? El hecho financiero se está dando hoy, cuando me están pagando estas 2 clases. Pero ¿qué pasa? A mí me generan una deuda. ¿Por qué? Y porque yo tengo que la semana que viene darle estas clases que estos alumnos me han pagado por adelantado. Entonces, cobrar es lo mismo que ganar. No, no. Y pagar es lo mismo que perder. Ya creo que a esta altura te darás cuenta que la respuesta es no. ¿Por qué? Por ejemplo, yo pago por anticipado el catering para una fiesta que voy a hacer dentro de 2 meses. Entonces, ahí yo estoy haciendo el hecho financiero. Estoy pagando para la fiesta que va a ser dentro de 2 meses. Entonces, ¿qué va a pasar? Ese pago que estoy realizando me está generando un derecho. ¿Un derecho a qué? A que la gente del catering venga y me brinde el servicio. ¿Cuándo? El día de la fiesta. ¿Qué será cuándo? Dentro de 2 meses. Entonces, el hecho financiero se está dando hoy, cuando hago el pago de este anticipo, pero el hecho económico, ¿cuándo se va a dar? Dentro de 2 meses, el día que realice la fiesta. Bien, espero haber aclarado esto y sigamos con algunos ejemplos más. Vamos primero a ver qué es devengar entonces. Y devengar yo te diría que es reconocer contablemente que obtuvimos un resultado, que ganamos o que perdimos, o sea que se ha generado un hecho económico. ¿Y cuándo se reconocen las pérdidas y las ganancias? Como dijimos anteriormente, las pérdidas y las ganancias deben reconocerse o registrarse en el momento en el que suceden. Y si no lo cobramos o pagamos, como anticipamos, los cobros y los pagos son conceptos financieros, no económicos. Por lo tanto, a devengado el hecho de la cobranza o el pago no le interesa. ¿Qué es lo que le interesa a devengado? A devengado le interesan los resultados. Por eso grabate esto. Para que exista devengado, deben existir siempre resultados, pérdidas y ganancias. Ahora podemos un poco reelaborar esa definición que vimos hace un rato, la definición técnica, y lo que yo te voy a pasar un poco más al castellano liso y llano, y te voy a decir que a devengado lo que le importa es registrar los hechos económicos, las pérdidas y las ganancias, en el momento en el que suceden, independientemente del movimiento financiero. Espero que con todo lo que hablamos hasta ahora ya tengas esto un poco más claro. Vamos a ver varios ejemplos de la vida diaria. Vamos al ejemplo de ir a comer a un local de comidas rápidas. ¿Sí? Ahí tienen algunos ejemplos para que vayan teniendo en mente. En este caso, primero se da el hecho financiero. ¿Por qué? Porque primero pagamos, se da el movimiento de dinero. Vamos a la caja, hacemos el pedido, pagamos. Y luego se da el hecho económico. ¿Cuándo se da ese hecho económico? Cuando comemos. Ahí ya esa comida ya la estamos ingiriendo, no la podemos vender, no se la podemos revender a nadie. Entonces, el hecho económico se da cuando comemos la pérdida. Primero lo financiero, luego lo económico. Ahora, ¿qué pasa cuando vamos a comer a un restaurante común y corriente, que no sea de comidas rápidas? Y va a ser al revés de lo que sucede en el lugar de las comidas rápidas. ¿Por qué? Porque acá primero se da el hecho económico. Primero comemos, se da la pérdida. Y luego se da el hecho financiero, cuando pagamos. Incluso si pagamos con tarjeta de crédito, puede darse que el hecho de que ese hecho financiero se dé en distintos meses que cuando se generó el hecho económico. Por ejemplo, voy a comer a un restaurante el día 29 de agosto y lo pago con tarjeta de crédito. Es probable que depende del cierre de la tarjeta, lo pague en septiembre o incluso en octubre. Entonces, el hecho económico, ¿cuándo se dio? El 29 de agosto. Pero el hecho financiero, ¿cuándo? Y septiembre o octubre, depende cómo cierre la tarjeta. Otro ejemplo puede ser el sueldo cuando trabajamos en relación de dependencia.
¿Por qué? Y porque en este caso el hecho económico se va a dar la ganancia cada día que nosotros concurramos a trabajar. Voy el día 1, económicamente gano el sueldo del día 1. Voy el día 2, económicamente gano el sueldo del día 2. Voy el día 3, económicamente gano el sueldo del día 3. Y así sucesivamente hasta el último día del mes, que es cuando económicamente gané todo el sueldo. Pero ¿qué pasa? El hecho financiero se va a dar recién o a fin de mes, el último día del mes, o incluso los primeros días del mes siguiente, ya que la ley avala que se puedan pagar los sueldos hasta el cuarto día hábil del mes siguiente. Entonces, ¿qué va a pasar? Trabajamos durante todo el mes de agosto, el día 1, 2, 3, hasta el 31, y me pagan el sueldo el día 4 de septiembre. Entonces, ¿qué va a pasar? El hecho económico se da en agosto, pero el hecho financiero se da en septiembre. ¿Sí? Vamos al otro ejemplo. Un viaje en taxi. ¿Quién no ha viajado en taxi últimamente? Acá primero se va a dar el hecho económico. Cuando nosotros nos sentamos en el taxista empieza con el reloj a correr y ya ahí, tac, la bajada de bandera nos está diciendo, usted está perdiendo este dinero. A medida que el taxi avanza, lo que va a suceder es que ese reloj va incrementando el valor. Pero nosotros no le vamos dando al señor taxista a medida que va aumentando el reloj el dinero. ¿Por qué? Porque a medida que va avanzando el viaje, nosotros estamos incurriendo en una pérdida, ¿sí? Y luego, cuando termina el viaje, ahí recién se va a dar el hecho financiero. Cuando el señor apague el reloj y diga, el viaje es tantos pesos y nosotros se lo paguemos. ¿Sí? Ejemplo 5. Tarjeta sube. ¿Qué pasa con la tarjeta sube? Primero se da el hecho financiero. Tenemos que ir y cargar la tarjeta sube. Pagamos la carga de la tarjeta sube. ¿Y el hecho financiero cuándo se da? Cada vez que viajemos en el transporte público. Ahí se genera la pérdida. Tomamos subte, tomamos un colectivo, tomamos tren. Cada vez que pagamos ese pasaje, se da el movimiento económico, la pérdida. Ejemplo 6. El pago de un alquiler. En este caso, primero se da el hecho financiero. ¿Por qué? Porque del 1 al 10 de cada mes tenemos que pagar el alquiler del mes en curso. Del 1 al 10 de enero, pagamos el alquiler de enero. Del 1 al 10 de febrero, pagamos el alquiler de febrero. ¿Y cuándo se da el hecho económico? El hecho económico se va a dar cada día hasta que finaliza el mes. ¿Por qué? Porque nosotros, al ir utilizando ese mes, vamos consumiendo el alquiler del día 1, el alquiler del día 2, el alquiler del día 3. Otro ejemplo puede ser la venta de mercaderías en cuenta corriente o con tarjeta de crédito o con pagaré, como vimos hace un rato. ¿Por qué? Porque en este caso primero se da el hecho económico, o sea, la venta, la ganancia que generó ese ingreso, esa venta que realizamos. Y luego se dará el hecho financiero, en el momento en que lo cobremos, que podrá ser a los 15 días, al mes o inclusive a los 2 meses, si se está pagando con tarjeta de crédito. Si estamos cobrando esa venta con un pagaré, dependerá de la fecha que le pongamos al pagaré, 30, 60, 90, 120 días. Un ejemplo que se me ocurrió dar acá es el siguiente. Realizamos una venta el 10 del 2 y el cliente nos firma con un pagaré a 90 días. El hecho económico, la venta, quedará registrada en febrero y el hecho financiero, el cobro, quedará registrado cuando el cliente lo haga, que es de esperarse que sea a los 90 días en el mes de mayo. Este está relacionado con el último ejemplo que vimos, para que vean cómo lo económico está registrado en un mes y el financiero cuántos meses más tarde. Si el cliente no paga, no significa que el hecho económico no haya ocurrido, porque yo la venta la realicé.
Lo que no se dio es el movimiento financiero o el hecho financiero. Y acá algunos preguntarán, y bueno, ¿y qué hacemos entonces? Bueno, eso ya pasaría a un tema judicial, empezaríamos a mandarle cartas documentos para que el cliente nos pague, pero bueno, no es un tema de vengado, por lo tanto lo vamos a dejar ahí. Habiendo visto lo económico y lo financiero, yo ahora te propongo un desafío. Ahora que ya tenés más clara la diferencia entre lo económico y lo financiero, te propongo que, para fijar mejor estos dos conceptos, en cualquier operación que realices, analices qué está sucediendo, si el hecho económico o el financiero. Y después, ¿cuándo se dará el otro hecho? Por ejemplo, podés pensarlo cuando compras un café en el bar de la escuela o de la universidad, cuando compras un libro, cuando pagas el abono de tu celular con tarjeta de crédito, cuando pagas una seña para tu próximo viaje. En fin, muchas son las... O cuando tu abuela te regala dinero para tu cumpleaños, ¿sí? Pero te lo regala en forma anticipada porque se va de viaje, entonces te dice, querido nieto o nieta, como no voy a estar, yo ya te dejo mi regalito. Bien, espero que hayas podido diferenciar el tema de lo económico y lo financiero y para poder meternos más de lleno en los casos, te espero en el próximo video.